llegó al 49,5%, o sea, más de la mitad de la maquinaria, más del 50% de la maquinaria está paralizada. Y bueno, ¿cómo hacen los empresarios en esta situación para seguir, para sostenerse, para proyectar algo? Bueno, para hablar de todo eso estamos en comunicación con Raúl Jutin, que es dirigente PYME, dueño de una empresa textil muy importante. Raúl, ¿qué tal? David Cufré lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, David? Buen día. Buenos Un días. hermoso día de primavera. Por suerte sí, hoy nos tocó, ¿no? Aunque sea una buena mañana. Sí, señor. ¿Cómo es el nombre de su empresa? Skyter. Skyter. ¿A qué se dedica Nosotros fabricamos Raúl? telas no tejidas. Telas no tejidas. Para YPF, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Para las petroleras, por ejemplo. Por ejemplo, para separar petróleo del agua por simple contacto. Por ejemplo, para hacer los equipos de descartable de cirugía para la medicina. Por ejemplo, para hacer los recubrimientos de los campos contra la helada. Ahora, Raúl, si usted dice yo le vendo a las petroleras, le vendo al campo, yo me imagino que a usted le tiene que ir bien. Si le va mal, ¿qué puede pensar el resto, no? Nosotros somos los que levantamos ese 49,5% un poquito para arriba, pero tenés que tener en cuenta que hay sectores, fundamentalmente aquellos que se dedican a la tejeduría plana, que hoy están trabajando al 30%. Al 30%, o sea, tienen prácticamente las plantas paralizadas. Claro. O trabajan 3 días por semana, o trabajan 4 días por semana. Por supuesto, por sextas y por supuesto, las fábricas trabajan a rentabilidad cero o negativa. Eso es prácticamente todo el sector. Es extendido a todo el sector, inclusive a las grandes empresas. No es casual que las grandes empresas, ejemplo, tipo IT, una empresa de 70 años en el mercado, líder absoluto durante muchísimos años, se presentó en convocatoria el mes pasado. ¿Y es una empresa de qué rubro? Textil, todo textil. Textil, no, estamos hablando de textil. Es la líder, fue líder algodonera durante muchísimos años. Claro. Y se presentó en convocatoria de acreedores. Claro, dueña de Mandillú de Corrientes, dueña del club Mandillú, Sí. que llegó a jugar en primera. O sea, fíjate el deterioro de estar en situaciones absolutamente holgadas, caímos en lo más bajo y tener que convocar una empresa es muy, muy doloroso, realmente, muy, muy doloroso. Raúl, y esto, digo, porque uno, digamos, en el rubro textil, por ejemplo, la devaluación debería servir como barrera justamente a lo importado, porque antes de, digamos, cuando teníamos tipo de cambio atrasado y entraban los importados, decían, bueno, terminó la protección para los textiles y en todo caso reconviértanse. En este contexto, un tipo de cambio mejorado, está bien que no hace muchos meses, digo, a la larga o en el mediano plazo, ¿no debería funcionarle al sector textil así como funcionó en el 2002? Mira, no, nada que ver. Y te voy a explicar por qué. Primero, acá cometieron el gravísimo error de dolarizar tarifas, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ver nosotros que extraemos el petróleo de nuestra tierra, que lo extraemos con nuestra mano de obra, que lo procesamos en el país, que lo convertimos en energía, tanto en materias primas como en energía eléctrica o combustibles? ¿Qué tenemos que ver con el dólar? ¿Por qué lo dolarizamos? ¿Cuál fue el sentido? Nada más que hacer una transferencia de ingreso brutal de los sectores medios o medio bajo a las empresas energéticas. Claro, pero Raúl, pero volviendo al tema del dólar, a usted dice que no les sirve o no les termina de servir la devaluación porque le suben los costos. Claro, fíjate que yo la materia prima la pago en dólares, toda la materia prima la pago en dólares.
La energía la pago en dólares, los repuestos los pago en dólares. Lo único que hoy no está dolarizado de todo el costo es la mano de obra. Claro, el salario. Es el salario. Y el salario no es precisamente el que tiene la mayor incidencia en el costo, porque nosotros no somos mano de obra intensiva. Y Raúl, a ver si comparamos, a ver si usted tiene hecha esta cuenta, si comparamos cuál era el costo del salario antes de esta devaluación y alza de la inflación, con lo que hoy representa el costo del salario, ¿de cuánto a cuánto pasó? Y el salario ha perdido, en el costo ha perdido un 25%. Durante el año, Sí. Está claro. Sí. No te estoy hablando en estos 3 años, te estoy hablando solamente de este año. De este año, claro. 25%. De hecho, en mi fábrica yo tengo 104 obreros. Y te digo que ya no hay otro camino que empezar a pagar a cuenta del aguinaldo de diciembre. O eso, o el hambre. ¿Viste? La situación es muy, muy compleja. ¿Usted tuvo que despedir trabajadores? Nosotros no despedimos trabajadores por una convicción social, por una convicción que tenemos de familia dentro del trabajo. Nosotros le enseñamos, le propusimos a nuestra gente trabajar todos como si fuese una sola familia. De hecho, la empresa la dirige mi familia, no mis hijos y yo. Sí. Y la gente se integró perfectamente a ese concepto familiar. No estamos dispuestos a echar gente, porque primero que la gente cuesta muchísimo prepararla para una industria como la nuestra, que es muy específica. Claro. De hecho, en el país somos 3 fábricas lo que hacemos telas no tejidas. Y segundo, que vos mandás gente a la calle y la mandás al muere, la mandás directamente a la miseria, la mandás directamente a la pobreza más absoluta, porque nadie toma a nadie. Entonces, ¿de qué va a trabajar esa gente? De cartonero, de juntar basura en los tachos de la calle, y para mí eso es absolutamente ofensivo. Nosotros, como empresarios, podemos aguantar un poco más. La gente no tiene el resto para aguantar un poco más. Claro. Entonces, sí, igual en la industria, un concepto de solidaridad. En la industria y en el sector textil en particular hubo una destrucción muy fuerte de puestos de trabajo, de empleo, por una cuestión de que los números no dan, ¿no? Hemos perdido, desde el 2015 a la fecha, estoy hablando de la cadena de valor textil. La cadena de valor textil perdió 30.000 puestos de trabajo. Claro. 30.000 puestos de trabajo. Sí. 30.000 personas que hoy pasan hambre. Sí, según el Ministerio de Trabajo, bueno, ahora Secretaría de Trabajo, porque lo degradaron, desde que empezó el gobierno de Macri se perdieron 98.000 empleos industriales. De esos 98.000, un tercio prácticamente le corresponde al sector textil. Nosotros estamos tenemos más de 100.000 puestos. Ellos dicen 98 porque no contemplan la gente que no está en blanco. Claro, ellos dicen registrados, 98.000 empleos registrados. Nosotros tenemos mucho más de 100.000. Pero de cualquier manera, por favor, esto es necesario transmitírselo a la sociedad. Esos son nada más que números. Cada familia, cada trabajador que hoy se queda sin su trabajo es un drama particular. Entonces, nosotros no podemos hablar de 98, de 100.000, de 120.000 como si fuesen nada más que números estadísticos. Nosotros tenemos que hablar de gente
que hoy pasa hambre y que hoy pasa necesidades, y cómo hacemos para revertir esta situación. Bueno, y sobre eso le quería preguntar. Digo, el gobierno dice hay que esperar hasta marzo, y en marzo, con la cosecha y vaca muerta, la economía ya revierte y empieza a crecer. ¿Usted tiene esa perspectiva, ese panorama o no? Para nada. ¿Por qué? Para nada, lamentablemente, ¿no? Como dirigente PYME, tengo que decírtelo muy claro, y lamentablemente la realidad no es así. ¿Por qué no? Si vos analizás, y no necesitas mucho, en 10 minutos te pido, el presupuesto 2019, vas a ver que hay un ajuste de 400.000 millones de pesos que salen de esta misma sociedad. Las pymes nos basamos fundamentalmente en el mercado interno. Trabajamos para y por el mercado interno. Si del mercado interno se chupan 400.000 millones, fundamentalmente para pagar deuda externa, claro. Quiere decir que es plata que sale del país. Más, a eso le tenemos que sumar la fuga de capitales, que apenas los capitales vean que la Argentina ya no da más, de la LELIQ desaparece la mitad de la plata. Si le sumamos la plata que se va en turismo, la plata que se va en suntuario, la plata que se va en una balanza comercial que sigue siendo deficitaria, y si a eso le sumamos que la realidad de Brasil va a ser absolutamente distinta de lo que fue hasta ahora, es muy fácil entender que ellos nuevamente se basan en voluntarismo, por no decir en mentiras. Es más o menos igual que los brotes verdes, igual que la lluvia de inversiones que iban a venir y que jamás vinieron. Claro. O sea, la perspectiva sigue siendo... No, siguen pateando para adelante, siguen corriéndonos el arco. Ahora la perspectiva es marzo, y después va a ser junio, y después no, porque la campaña electoral y Mongo Aurelio nos va a ayudar. La realidad es que la vamos a tener que remar no hasta octubre del 2019, sino inclusive después del octubre del 2019, como mínimo 6, 8 o 10 meses más. O sea, un panorama... Hasta empezar a revertir esta situación. Un panorama que viene muy difícil. Bueno, Raúl, le agradecemos esta descripción de la situación del sector textil y de las pymes en general, y le deseamos un buen domingo. No, al contrario, te agradezco a vos el hecho de haberme llamado y el hecho de haber podido transmitirle a nuestras pymes la realidad que vemos nosotros. Efectivamente. Bueno, Raúl, un abrazo grande, hasta la próxima será. Hasta cualquier momento. Raúl Huting, dirigente PYME del sector textil, que cuenta lo que cuentan. Vos hablás con los empresarios de los distintos rubros industriales y te dicen básicamente esto mismo.